Escuché por primera vez a Dios a la edad de 14 años, en una edad rebelde, en una edad llena de necedad, donde una de sus promesas fue que iba a recibir un reconocimiento académico. Y pues mi actitud y mis cualidades en ese momento eran pues que no eran para alcanzar ese reconocimiento, pero llegó un momento en el que se hizo un reconocimiento académico y Dios me prometió, y cuando fui a recibir ese reconocimiento recordé, ¿sí? Cuando estaba recibiendo aquel reconocimiento recordé de la promesa, y ahí fue como Dios fue convenciendo mi corazón. Pero a pesar de todo lo que Dios había hecho en medio de mi vida, pues mi vida y mi comportamiento eran muy inadecuados, ¿sí? Llegué a formar parte, como se dice, de pandillas, ¿sí? Llegué a consumir sustancias, llegué a vivir momentos muy difíciles en medio de mi vida, pero Dios siempre le hablaba a mi mamá y le decía que ella iba a ver cambios, que se iba a sorprender de todo lo que iba a hacer Dios en medio de mi vida. Llegó un momento en el que yo solo iba a la iglesia cuando Dios me regalaba algo, ¿sí? Si Dios me obsequiaba, digamos, unos zapatos, yo iba y le decía: Señor, voy a agradecerte. Iba a la iglesia y asistía, pero llegó un momento en el que, no sé, hermanos, de la nada sentí en mi corazón y dije: llegó el momento de agradar al Señor, llegó el momento de dedicarme, de tener la intención. Y tomé esa decisión, hermanos, y en 8 días yo era una persona diferente, ¿sí? Ya en 8 días Dios me quitó el deseo de fumar, el deseo de salir, el deseo de mis amistades, que tristemente hoy esas amistades, muchos de ellos pues ya andan en estado de calle, ya andan en muchas situaciones muy difíciles, pero Dios ha sido bueno, ha sido grande y ha sido fiel a su misericordia. Y después de eso yo le decía: Señor, que me diera la oportunidad de abrirle el corazón. Y fue así como Dios me decía que me iba a sorprender, que iba a sorprender a muchos y que me iba a bendecir espiritualmente, ¿sí? Yo tomé la decisión, hermanos, y en la grande misericordia de Dios, a los 6 meses me dio la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. Gracias a Dios, gloria a Dios. Y eso es poco, hermanos. Al año tuve esa gran dicha de imponer manos. Y a la semana, hermanos, de esa imposición de manos me dio el don de la profecía. Eso es la misericordia de Dios, hermanos. Cómo Dios ha sido bueno, cómo me ha bendecido, nos ha bendecido junto a mi mamá. Sí, porque vivíamos en una situación difícil, donde muchas veces había anhelos materiales, pero Dios, uno a uno, ha cumplido cada anhelo, cada deseo, lo que quiero, Dios me lo ha dado. Y eso quiero testificarlo para darle el honor y la gloria a nuestro Dios. Alabado nuestro Señor. Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. En profecías pasadas, yo hace unos 25 años que sufría de un... mi piel, la piel de mi rostro, se me, digámoslo así, se despellejaba. Me quedaba muchas veces en sangre viva. Y esto me causaba muchos ardores en verano, en invierno, en todo momento casi era este problema pues muy incómodo. El Señor en su santa profecía me anunciaba que Él me sanaría de aquellas enfermedades. Es así como hoy día mi rostro no se le cae la piel,
ahora ni en invierno, ni en verano, ni en ningún momento, ahora estoy completamente sano de mi piel. Y esto lo testifico para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga a todos. Amén. Hermanos, testifico que hace un tiempo, aproximadamente 2 años atrás, yo le oraba al Señor y le decía que restaurara el sistema nervioso de mi hijo, ya que él sufrió un tiempo de una sola vez de casi 9 convulsiones, hermanos, los cuales los médicos se asombraron de ver cómo el niño había quedado completamente normal. Fueron 8 días en una clínica haciéndole todo tipo de estudios, pero los médicos no hallaron nada. Fue así como todo médico que empecé a visitar con mi hijo se aterraba y decía que por qué el niño estaba vivo, que por qué el niño no había quedado con una extremidad sin moverla, porque hablaba normal, porque caminaba normal, bueno, muchas cosas las cuales ellos no se explicaban, pero yo obviamente sí sabía que era lo que había sucedido y era que el Señor le había guardado la vida a mi hijo. Fue así, hermanos, como mi hijo, después de un tiempo de ese episodio, él dormía y él se le movían sus manos, brincaba de un momento a otro. Fue un tiempo en que yo le oré al Señor sin saber, realmente, hermanos, no sabía, pero yo le oraba y le decía al Señor, Señor, tengo entendido que estos movimientos son el sistema nervioso. Yo no soy médico, Señor, pero yo te pido que restaures el sistema nervioso de mi hijo. Empecé a imponer manos y el Señor, al tiempo de esas imposiciones de manos, me responde en profecía, hermanos, y me dice, y yo estaré restaurando el sistema nervioso de tu hijo. Tanto las arterias de su cabeza, de su cerebro, todo será restaurado. No te preocupes porque yo obraré sanidad en él. Fue así, hermanos, que después de esa profecía no pasó siquiera una semana cuando mi hijo empezó a dormir como si nada. No brincaba de noche, no se movía para nada. O sea, el Señor hizo la obra maravillosa en mi hijo. Y hoy en día todavía los médicos siguen estudiando a mi hijo y dicen que porque el niño es así como es y hoy ya tiene 5 años y es como si nada. Neurólogos, cardiólogos, todo médico que lo ve dice que es increíble el caso de él, pero el Señor me dice, y aún seguiré asombrando más la ciencia, y eso lo veo cumplido cada día, hermanos, porque mi hijo es un niño completamente sano, y eso lo testifico para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. Gloria al Señor. Testifico para la honra y la gloria del Señor que cuando llegué a la iglesia, el Señor me sorprendió porque yo a mi corta edad, gracias a Dios, que no iba a poder tener hijos. Fue así como el Señor me habló y me dijo, y diga lo que diga la ciencia médica, este es tu Dios, es un Dios de poder, y te voy a dar descendencia. Fue así como 5 años después, el Señor me permitió quedar embarazada, y 2 meses y medio después perdí mi bebé. Yo lloraba, pues en ese momento, como ser humano, pues fue muy duro, yo decía, no, ahora sí ya sé que ya no voy a poder tener hijos. Ese día lloré muchísimo y me acordaba de las promesas del Señor y yo decía, bueno, Señor, yo confío en tu palabra, me hicieron el legrado, salí del hospital y a los 2 días vine a la alabanza y el Señor en su misericordia me habló y me decía, antes de eso, cuando me iban a hacer el legrado, me limpié mis lágrimas y dije, Señor, acepto tu voluntad, esto es lo que tú quieres, acepto tu voluntad y qué hacer. En ese momento pues ya quedé dormida, a los 2 días vine a la alabanza y el Señor me decía en su santa profecía, me decía, y por cuanto has aceptado mi voluntad te he premiado. Yo en ese momento no entendía. 2 meses y medio nuevamente después, buscando un empleo, me enviaron a hacerme la prueba de embarazo porque pues era un requisito de la empresa y fue la sorpresa maravillosa de que me decían que no podía afirmar que estaba embarazada. Yo decía, no puede ser, hace 2 meses y medio perdí un bebé. Y me fui para el médico y efectivamente me hicieron los exámenes y para la honra, la gloria del Señor tenía 2 meses y medio de embarazo. Fue muy hermoso, muy sorprendente, aunque tenía temor pues por mi estado de salud. Y hoy en día esta hermosa, maravillosa y perfecta promesa del Señor tiene 15 años. Esto lo testifico para la honra y la gloria del Señor.
Yo quiero testificar para exaltar la gloria, la grandeza y el poderío de nuestro Dios. Hace 12 años me diagnosticaron una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico autoinmune degenerativo. Esta enfermedad dañó mis riñones, pulmones, articulaciones, tuve falla multisistémica y fallecí. El Señor me hacía la promesa de sanarme. Él me decía, no te preocupes por lo que la ciencia humana te diga, porque ellos no saben que tú tienes un Dios vivo y poderoso. Ten fe y templanza que yo te sanaré. Cuando yo estaba así, cada vez más complicada, mis pulmones, mis riñones descubrieron un soplo en mi corazón, luego mis huesos. Yo le oraba muchísimo al Señor y le recordaba sus promesas. Así es que para la gloria y la honra de Dios, el Señor no permitió que me hicieran una sola diálisis. Él mismo, como Él me dijo, me dio órganos nuevos como si recién me hubiera creado. El Señor desinflamó mis articulaciones, regeneró mis huesos, mis células, mis neuronas, tanto que el médico internista que me vio últimamente no cree que yo hubiera tenido ese diagnóstico, sino me dijo que la ciencia se había equivocado, pero yo que lo viví, sé que Dios hizo sus proezas y sus maravillas en mí. El Señor prometía ponerme a estudiar. Debido a esta enfermedad, pues mi proceso de pensamiento y aprendizaje era un poco más lento. El Señor me puso a estudiar en la Escuela Superior de Administración Pública. Él me prometía ponerme en los primeros lugares, allí me becó. El Señor prometía seguirme dando estudios. El Señor me otorgó 2 becas para maestrías y me otorgó beca para estudiar el idioma inglés y me abrió una puerta para estudiar el idioma alemán gratis y también le otorgó una beca a mi hija. Todo lo testifico para exaltar la gloria, la honra a Dios.